Como les decía al comienzo, para el Senado y para mí como su presidente es un verdadero honor haber sido anfitriones de este bello, justo y emotivo acto. Por tanto, mis palabras para concluir no pueden ser sino palabras inspiradas en la emoción y en el respeto para la memoria de las víctimas. Y si me permiten, desde esa emoción, debo darles las gracias a quienes me han precedido. Sus palabras, acunadas por tan hermosas composiciones nacidas en medio de la barbarie, son el más sentido homenaje a los millones de personas que honramos en el día de hoy. Dejo, por tanto, solo dos reflexiones personales. La primera que quiero compartir con ustedes trata sobre el deber de la memoria. Tengo la convicción de que la historia, escrita así, con mayúsculas, nos concierne a todos. Y en consecuencia también la memoria. Pero no como un tributo al pasado, sino como un deber y un compromiso de nuestras democracias en el presente. Si Primo Levi escribió entonces y allí, para situar en el tiempo y en el espacio aquella barbarie, nosotros debemos decir ahora y aquí, para afirmar con contundencia nuestro respeto y solidaridad con las víctimas del Holocausto y con todas las víctimas de la sinrazón de los totalitarismos. Porque ahora y aquí, como oscuras brasas, también existen voceros del negacionismo y activistas de la indiferencia. En el pasado también los hubo. Cuando leo a Primo Levi o a otros supervivientes de los campos, me pregunto, ¿por qué las naciones europeas tardaron tanto tiempo en escucharlos? ¿Por qué su relato y su voz fue tan inaudible en los primeros años después de la caída del nazismo? Europa, en su momento, se resistió a contar el alcance real y terrible de la barbarie contra una parte de sus ciudadanos. Era más conveniente hablar casi únicamente de las persecuciones políticas y de la resistencia. Levi lo vivió en Italia, otros en Francia o en la propia Alemania. El lavado de cara moral consistía en alabar la propia resistencia nacional, pero no a la mayoría de las víctimas. No a los judíos ni a los gitanos, no a los homosexuales, tampoco a los republicanos españoles. De ahí la verdadera importancia y el alcance moral a reivindicar la memoria de todas las víctimas. Afortunadamente, con los años conseguimos enterrar el silencio y conquistar la palabra. Con el paso del tiempo, algunas personas encontraron su propia voz, la entonación justa, el léxico más acertado para relatar ese genocidio. Pasamos de la invisibilidad a la presencia de los supervivientes. Y todo ello fue gracias a la lucha de miles de ciudadanos y ciudadanos supervivientes y de organizaciones e instituciones como las que hoy nos acompañan. En ese sentido, creo que ahora y aquí es justo darles las gracias de corazón. Hoy sabemos que la historia de Europa está repleta de malos y de buenos comportamientos. Los europeos hemos dado los mejores y los peores ejemplos. Pero no digo esto para fustigarnos, sino para recordarnos que incluso cuando creemos que nuestras democracias son sólidas, el negacionismo y la reacción acechan. Hoy también. Así que, siguiendo al poeta León Felipe, os recuerdo lo siguiente. A veces, los gritos de angustia del hombre los han ahogado con cuentos. El llanto del hombre lo han taponado con cuentos. Y los huesos del hombre los han enterrado con cuentos. El nazismo inventó todos los cuentos para diezmar a un pueblo entero en Europa. Eso que Humberto Eco ha llamado la construcción del enemigo. La segunda y la última reflexión tiene que ver con una elección. Si conocemos la historia, podemos elegir. En cambio, si se nos hurta la memoria, es más probable repetir los mismos errores y tampoco tendremos capacidad de elección. Pero, ¿qué ocurre cuando conocemos la historia y no nos sentimos
concernidos. Debemos recordar que cuanto mayor fue la indiferencia entre los ciudadanos de la época, mayor fue el dominio del terror en Europa. Las víctimas no eligieron serlo. Los verdugos, sí. Y los indiferentes y los conformistas, también. Hoy, nosotros podemos elegir entre ser simples observadores o activistas de la memoria. No necesitamos recitar el famoso poema de Martin Niemöller, antes atribuido a Bertolt Brecht, para saber que el terror no se detiene. Como un tsunami de destrucción, siempre llega a todas partes. El negacionismo se alimenta de la desmemoria, del conformismo, de la indiferencia y de la ignorancia. Sucede así con aquellos que adoptan la consigna de que hay que olvidar el pasado para mirar adelante. Pero tener memoria es importante. Por ejemplo, en España no deberíamos olvidar que el franquismo cerró las fronteras a los refugiados judíos, ni tampoco que los que consiguieron entrar fueron internados en campos como el de Miranda de Ebro, en mi provincia de Burgos. Tampoco debiéramos olvidar que más de 8.000 republicanos españoles fueron deportados a diversos campos de concentración en Alemania y en otros países de Europa. Más de la mitad no sobrevivió al horror nazi. Lo único que debiera avergonzarnos hoy es olvidar. Nosotros no podemos sufrir el dolor y el terror de las víctimas en los campos de exterminio, pero podemos compartirlo como memoria colectiva de la humanidad. A las víctimas se les intentó robar su dignidad, se les quiso reducir hasta destrozar la esencia última de su espíritu humano, se les ofendió hasta el hastío, se las hizo invisibles, simbólica y realmente. Y por esa misma razón no podemos permitir que desaparezcan para la historia. Recordarlas, reivindicarlas nos permite rendir homenaje a esa dignidad suya, pero también nos hace dignos de formar parte de la humanidad y nos ayuda a prevenir horrores futuros. Que el dolor compartido nos haga fuertes para proteger la democracia. Que la náusea nos impulse a la acción. Que la lágrima nos eleve al compromiso. Que la memoria nos libere y que la solidaridad nos hermane. Afortunadamente, España no solo es un país mejor, sino infinitamente mejor que hace 8 décadas. Europa también. Hoy tenemos memoria. Ahora y aquí somos mejores. Viktor Frankl, ese hombre que fue mucho más que un superviviente, rememora cómo en los campos, en medio del sufrimiento más horrendo, un hombre enterrado en el barro, pero fijando su mirada en la puesta del sol, fue capaz de pronunciar un «qué bello podría ser el mundo». Hoy, felizmente, y amparados en la luz de estas velas que representan la memoria de ese hombre, de esa persona y de millones más, podemos decir, lo es. Claro que lo es. Muchas gracias.